Muy buenas noches. Eh, Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo el programa. Bienvenidos a su programa cultural, artístico, literario, Harry Confidencias en el Tiempo. Como cada fin de semana y continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, hoy estamos muy felices, muy contentos porque tenemos el honor de entrevistar al poeta y gestor cultural Alfredo Orihuela. Esperemos que nuestro invitado, ¿ya?, nos confiese todo lo que osadamente trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo del poeta Alfredo Orihuela. ¿Qué tal, estimado Alfredo? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues muy agradecido, gracias por esta entrevista, Jonathan Ramírez. Encantado, encantado, y estoy a tu disposición a tus preguntas. Bien, iniciaré, ¿no?, preguntándote lo siguiente, Alfredo. Cuéntanos sobre tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes del... Bueno, antes de iniciar esto, voy a leerles primero la biografía de nuestro invitado, ¿ya? Voy a leer la biografía de nuestro invitado para que tengan, ¿no?, una noción, para que tengan, ¿no?, conozcan algo de, ¿no?, de nuestro invitado. Alfredo Orihuela Gutiérrez, Ayacucho, Perú, 1970, es poeta e ingeniero informático de profesión, escribió y publicó los poemarios Gotas de Vida 2001, La Dimisión de la Noche 2023 y La Persistencia del Tiempo 2024. Es promotor de poesía y arte en todas sus expresiones, teniendo como medio de integración a escritores y artistas de países latinoamericanos y de Europa en su blog denominado Dimensión Poética, Facebook, Alfredo Orihuela Gutiérrez. Su poesía ha sido publicado en el prestigioso canal de Fonoteca Española de Poesía. Bien, a lo que íbamos, mi primera pregunta. Cuéntanos, estimado Alfredo, ¿cómo fue tu infancia y qué recuerdos tienes del lugar donde naciste? Pues tengo un grato recuerdo. Yo, como muchos saben, soy natural de Ayacucho, pero yo estuve ahí hasta los 7 años más o menos. De ahí emigré por motivo de mi familia, de mi padre, a Cusco. Yo estuve ahí más o menos 2 años, de ahí estuve también en Puno y en Arequipa. O sea, prácticamente mi niñez lo pasé bueno, mi infancia en Ayacucho, pero mi niñez en el sur, y ya cuando era adolescente vine acá a Lima, ¿no?, a la secundaria, y estudié también la Universidad Inca Garcilaso la Vega acá en Lima. Esa fue a grandes rasgos mi periplo ¿no?, de a temprana edad. Ajá. Bien, perfecto. Dinos, Alfredo, cuéntanos esa experiencia de tu primer contacto, quizás con los libros, quizás tus padres o tu familia tuvo alguna biblioteca en la casa. ¿Cómo fue tu primer contacto con los libros? ¿En casa, en el colegio o en la universidad? ¿No? Porque para iniciar con este periplo del mundo literario, de tu mundo literario, la iniciación es primero contacto con el libro. Cuéntanos esa experiencia? ¿Cómo fue tu contacto? Perdón, te escucho Primer contacto con el libro? ¿Cómo fue tu primer contacto con los libros, con la lectura? No te escuché completamente la pregunta. Bien, mencionaba de que quisiéramos saber cómo fue tu primer contacto con los libros, con la lectura. ¿Fue a través de tu familia, quizás tuvo una biblioteca en la casa, libros en casa, o fue a través en el colegio o la universidad? Cuéntanos esta experiencia con los libros, tu primera experiencia con la lectura. Sí, la lectura fue como todo niño y joven,
fue incitado, fue orientado, fue sugerido, fue impuesto, digámoslo así, en el colegio, ¿no? Primero en primaria, ¿no? Algunas lecturas básicas, y en la secundaria fue pues más, ¿cómo se llama? Preponderante la lectura de poesía, de obras narrativas, ¿no? La literatura, sobre todo peruana, ¿no? El Tungsteno, El Sexto, después Los Perros Hambrientos, toda esa literatura que percibí en ese entonces, ¿no? En la época del colegio. Pero haciendo énfasis a tu pregunta, en mi casa sí, me acuerdo que había una obra que, como en ese entonces yo pues era niño, ¿no? Entonces había de Alfred Hitchcock. Había, me acuerdo, una obra. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, adelante, te escucho, sí. Te estoy escuchando, sí. Hola, Estás, hola. Sí, sí, te escucho, te escucho. Adelante, adelante, Ya. Alfredo. Perfecto. Entonces, pero antes cuando estaba en la primaria, me acuerdo, y yo tenía como un armario, claro, de algunos libros, pero no eran míos, eran de mi padre, y había un libro que me llamaba la atención, que era de Alfred Hitchcock, que justamente estaba la silueta típica de Alfred Hitchcock, y entonces eso fue lo que me llamó la atención, pero no me animé de abrirlo porque sentía cierto temor, cierto misterio que había en esa obra, ¿no? Entonces, bueno, pienso que a partir de ahí me nació el interés, ¿no? Después, como menciono, en el colegio, pues nos impusieron prácticamente porque no tanto me llamaba la atención las obras literarias, era recién el renacer al mundo, ¿no? A conocer el mundo y todo eso. Más que todo, a mí me apasionó más cuando yo ya tenía, no, claro, en el colegio fue también en la secundaria, y fue mucho más a partir de los 25 años más o menos. Ajá. Bien, bien, eh, me animaría a preguntarte, Alfredo, ya que tú has mencionado tu contacto con la lectura, con los libros, eh, mi otra pregunta sería, ¿desde cuándo y cómo nace tu pasión por escribir? Este, este, esta pasión, esta inclinación por la escritura. Exactamente, más o menos, cómo se inicia esta iniciación en tu mundo literario, tu pasión por escribir. Perdón, ¿Se no te escuchó escuché la pregunta. se escuchó la pregunta? No. Me gustaría saber desde cuándo y cómo nace tu pasión por escribir. ¿Qué fue lo que escribiste primero? ¿Poesías, cuentos? ¿Exactamente recuerdas cómo nace esta pasión por escribir, Alfredo? Claro, yo empecé a escribir poesía. Yo tengo esa tendencia a la poesía. Esa fue mi surgimiento, que yo decidí impregnarme y seguir, pues, ¿no? Entonces, más o menos, como menciono, fue el año 98. Y en el año 2001 publiqué mi primer poemario, ¿no? Gotas de vida, que es este de acá. Este poemario. Bien, bien, gotas de vida, sí. Pero como menciono, fue cuando ya tomé en serio y me atrajo todo, como menciono, ¿no? A esa edad, ¿no? Pero antes no, yo viví un mundo, la generación del rock y pop, ¿no? Donde vinieron justamente después de colegio toda esa corriente del rock, del pop. Entonces, todo eso me arrastró, toda esa corriente del pop y rock me arrastró. No solamente a mí, supongo, sino a muchos de nuestra generación, ¿no?
Yo pienso que si no hubiese existido ese boom del rock, del pop, del heavy metal, que también pertenecía en una época determinada, yo pienso que en esa época me hubiese abocado mucho más antes a la poesía, pero como menciono, cuando yo ya terminé el colegio, me atrajo ese boom del rock, del pop. Y por eso que yo empecé más o menos el año 98, cuando yo tenía veintitantos años, veintitantos años, a incursionar en la poesía, ¿no? Porque justamente ya me atrajo la poesía y yo ya había disfrutado de toda esa ola del rock, ¿no? Que también es arte, ¿no? A mí me trae todo lo que es arte, me ha traído siempre. Uh-huh. Bien, perfecto. Antes de pasar a la otra pregunta, que tenemos acá saludos de Fred Sagastume, buenas noches, desde Orlando, Florida. Tenemos de JW Aguilar González, excelente, felicitaciones. Y también dice de nuevo Fred Sagastume, cariñosos saludos y abrazos fraternales para Jonathan y para el maestro Alfredo Orihuela Gutiérrez. La otra pregunta que me animaría a hacerte, Alfredo, es ¿por qué llegaste a estudiar ingeniería informática y no literatura? Por ejemplo, en este caso, ¿por qué llegaste a estudiar esa carrera y no literatura, por ejemplo? Buena pregunta. Eso siempre me lo han hecho, esa pregunta. Yo ingresé justamente porque ese entonces, pues, me atrajo la informática que estaba en sus inicios, ¿no? Yo empecé a usar uno de los primeros modelos de computadora que gracias a mi madre compró ese modelo, creo que fue el 486 o el 486 con Windows, que inclusive la pantalla era con DOS, ¿no? Entonces yo estaba en esa época del origen de la computadora. Entonces me atrajo ese campo, porque mi carrera en sí es la ingeniería administrativa, ¿no? Que cursé en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero yo me especialicé. Ustedes saben que uno terminando la universidad tiene que especializarse en alguna rama en específico, ¿no? Así como los abogados, como los médicos que se especializan, yo me especialicé en la ingeniería informática y empecé también en el diseño web, empecé a hacer páginas. Yo fui uno de los pioneros, digámoslo así, acá en Perú, en Lima, mejor dicho, de lo que era las páginas web. Yo me empapé mucho, entonces empecé de ahí. Entonces, porque justamente no estaba todavía, ¿cómo diría? Como seguro de seguir el mundo de la poesía. Y otro punto de que la poesía a mí es un segundo oficio, no es el principal. Yo me dedico de lleno, el 80%, digamos, a mi carrera, que es la ingeniería informática. Y la poesía es parte de mi tiempo, pero parte de lo que a mí me atrae, pero yo no dedico, o sea, yo no soy un escritor de lleno, así como Mario Vargas Llosa, como Eyelson, como Vallejo, no. Yo no soy un escritor que me dedico de lleno, porque justamente yo me he formado en lo que es el campo de la ingeniería, ¿no? Entonces, la ingeniería a mí me proporciona, pues, bienestar económico, qué sé yo, ¿no? Pero también me apasiona la poesía. Me apasiona la poesía, por eso que fue así cosas de que pasaron en mi vida y bueno, pero me siento bien, bien de haber seguido ese camino. Porque justamente la ingeniería pues es un campo maravilloso, me refiero a la informática, ¿no? Que justamente por eso que estamos acá, estamos usando una herramienta informática. Gracias a la innovación, al ingenio, al uso de lenguajes de programación, de plataformas. Todo esto es lo que hace avanzar a la humanidad y hace también avanzar a la poesía, porque antes la poesía no era así, tenían que reunirse, viajar, que recorrer largos viajes, qué sé yo. Ahora estamos a cierta distancia, pero con nuestros amigos poetas de otros países también. Eso es lo que yo tengo, ese privilegio, digámosle así, de haber elegido esta carrera, pero también a mí me enaltece la poesía. Perfecto, es sí, un caso similar a Ernesto Sábato, al escritor argentino, que
que antes de ser pintor y también escritor, él era pues ingeniero, era matemático, también físico, pues, ¿no? Y también hacía ciencia, pues, ¿no? Entonces, pero ¿no? También se dedicó al rubro de la literatura. Estimado Alfredo, a través de tus lecturas, de los libros, bueno, desde tu infancia, de adolescencia y juventud, ¿quiénes fueron y son hasta hoy tus referentes literarios, Alfredo? A través de tu lectura de tus libros. ¿Quiénes fueron y son hasta hoy tus referentes literarios? Mis referentes literarios son más o menos entre 5 a 8 poetas, pero los principales, obviamente, que es Vallejo, ¿no? Vallejo, que también en el colegio nos han inculcado, nos han abierto una ventana para conocer su poesía. También está Pablo Neruda. Pablo Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? También está Alejandra Pizarnik de Argentina, Eduardo Eyelson, que es un poeta peruano también que ha incursionado en la poesía de una forma muy interesante. Julio Garrido Malaver también, que ha influenciado en mí. Julio Garrido Malaver es un poeta que no lo conocen muchos. Julio Garrido Malaver es un poeta que ha escrito muchas obras. Este es el tomo 2, ¿no? Él empieza, creo que tiene como 5 tomos, a medida que la etapa de su vida, ha escrito por cada etapa de su vida un tomo. Entonces, él también, que es un poeta trujillano de antaño, también ha influenciado en mí. Uh-huh. Bien, ¿nos puedes precisar el primer libro de un autor que leíste y que despertó en ti tus expectativas para que empieces a escribir poesía? ¿Recuerdas tú ese libro que llenó en ti esa pasión literaria y empiezas a pensar por escribir poesías? ¿Recuerdas ese libro? Sí, justamente es este de acá, que me encantó poemario. Este es un poemario, como lo menciono, son varios tomos, que justamente este poeta es existencialista, su obra poética es existencialista, y entonces me impactó mucho, y lo cual que me decidió ya para que yo publicara justamente Gotas de Vida, pues, ¿no? Gotas de Vida, ¿no? Pero sin dejar de lado también las influencias que acabo de mencionar, pero fue Julio Garrido Malaver el que ya me animó a dar ese salto, ¿no? Ese salto al mundo de la poesía. Bien, todos los que hacemos literatura sabemos que los autores que han practicado la poesía, que han escrito poesías, que han hecho poesía, ¿no? Han dado respecto a la poesía, pues, sus conceptos propios, ¿no? Tal es el caso de Borges, tal es el caso de, ¿no? Gabriela Mistral, entre otros poetas, han dado sus conceptos propios sobre la poesía. En este caso, Alfredo, para usted, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía exactamente para usted? Sí, no se escuchó tu pregunta. Bueno, mencionaba de que la poesía tiene conceptos propios a través de distintos autores. Varios autores han dado sus conceptos propios sobre la poesía. Nos gustaría saber cuál es tu concepto propio tuyo como autor sobre la poesía. ¿Qué es la poesía para Alfredo Orihuela? Perfecto. Bueno, para mí la poesía es una inmersión a lo más profundo del ser, del pensamiento, de la reflexión. Es un lenguaje que interpreta fielmente el sentir del propio yo y de las características también físicas y sensoriales del entorno o la realidad, y los plasma el poeta en letras, ¿no? Es decir, el poeta se conecta e interactúa con su voz interior, pero también
con el ambiente externo. Por ejemplo, la naturaleza, la luz, la sombra, atrapando ese idioma propio de esos elementos. Bien, y sobre ¿cuáles serían las temáticas principales en tus poemas? ¿Cuáles son las temáticas principales en tus 3 libros que has venido ya publicando ya? Buena pregunta. En Gotas de Vida, mi temática es el amor, el desamor, la ausencia, pero también es una protesta contra las ideologías dominantes. Por ejemplo, la de Hitler, el Holocausto. Acá también hago como una protesta, ¿no? Y es muy interesante esta primera obra porque esto fue como si fuera pues una antología de poemas, pero variados, de varios temas que yo había percibido desde mucho antes mejor dicho, antes del 2001. Yo ya el año 98 percibía pues justamente esos hechos, entonces me creaban repulsión, ¿no? Pero también acá están poemas de amor, desamor, ¿no? Este es el primer poemario, que escribí, que publiqué. Bien, Perdón, continuando con tu pregunta, perdón. El segundo poemario es distinto, totalmente distinto, que justamente la noche, que es un poemario cuya temática es el mundo místico, erógeno de la noche. Es un poema más o menos amoroso, erótico, amoroso, pero también es un poemario que incursiona en el misticismo, en la parte abstracta, y es muy interesante. Y este tercero es un poemario existencialista, donde el actor principal es el tiempo, el reloj es una especie de Dios, donde en cada momento nos está contando nuestro avance, está sumando o está restando nuestro tiempo. Primera. ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir tus libros? Perdón, no te escuché bien. ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir tus libros? No logro captar está entrecortado tu. Bien, la pregunta es ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir? Tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir, ¿cuáles serían? ¿Se me entendió la pregunta? No se capta tu pregunta, estimado. No se capta tu pregunta. Ya, ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Cuáles son las principales fuentes de qué? ¿De vivir? Tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir, ¿cuáles serían? Tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir. Las principales fuentes de inspiración. Pero fue justamente en el primero, fue pues el amor, el desamor, fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En el segundo poemario, La Dimensión de la Noche, fue la naturaleza, en este caso la noche, ¿no? La noche, el amor, el erotismo, el misterio. Y en la tercera obra, la persistencia del tiempo, fue justamente la brevedad, lo efímero que es la vida. Y eso fue lo que me animó a escribir este poemario, La Persistencia del Tiempo. ¿Piensas tú que hacer poesía es más complicado que escribir cuentos y novelas? ¿Le das esa ventaja a la poesía o no piensas así? ¿Cuál es tu respuesta?
Pues obviamente que sí, no es fácil escribir poesía. Para escribir eh, Bien, esperemos que regrese Alfredo, ¿no? Estamos haciendo la entrevista al poeta Alfredo Orihuela. Creo que tiene unas fallas con su señal. Bueno, ya está regresando. Está regresando aquí. No, todavía no se conecta. Bueno, estamos haciendo una secuencia de preguntas, ¿no? Acerca de la poesía. No es una rama en la cual él, ¿no? Está más enfocado en lo que es la poesía, ¿no? Esperemos que se vuelva a conectar. Bueno, tiene una falla, creo que por la señal y es entendible, ¿no? Porque estamos vía virtual, ¿no? Y aquí tenemos su biografía, ¿no? Que mencioné, hemos leído al inicio del programa, ¿no? Que Alfredo Orihuela, pues es nacido en Ayacucho, en Perú, 1970. Es poeta e ingeniero informático de profesión, ¿no? Escribió y publicó poemarios de Gotas de Vida, 2001, La Dimensión de la Noche, 2023, y La Persistencia del Tiempo, 2024. Tiene ya 3 libros publicados. Es promotor de poesía y arte de todas sus expresiones, ¿no? Teniendo como medio la integración a escritores y artistas de países latinoamericanos y de Europa en su blog denominado Dimensión Poética, ¿no? Que está en su Facebook, ¿no? En este programa en la cual dirige, ¿no? Y hace eventos culturales poéticos con con varios poetas invitados, ¿no? A nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esperemos que regrese pues nuevamente Alfredo, se conecte para continuar con el programa. Y bien, ¿no? Estamos teniendo una charla amena acerca de su carrera y su literaria y acerca de sus proyectos culturales y literarios. Entonces, es el programa de hoy, ¿no? Estas cosas a veces las fallas tecnológicas suelen suceder pues cuando hacemos programas así en vivo. Esperemos que regrese, esperemos que retorne Alfredo. Y para continuar con las preguntas, porque ¿no? Tenemos todavía pues varias preguntas por hacer. Esperemos que regrese. Bueno, ya tenemos varios comentarios acerca del programa, ¿no? Nuestro amigo Fred, ¿no? Siempre está al pendiente del programa, Fred Sagastume. ¿No? Nuestro amigo Aguilar González, ¿no? Bueno, ellos están haciendo seguimiento del programa. Esperemos que, bueno, ya regresó. estimado. Regresó, ¿no? Bien, regresó nuevamente. Bien, estamos ¿no? Que estaba respondiendo a la pregunta, si no me equivoco, ¿no? Sí, obviamente que sí, es complicado, o no complicado, sino que tiene una metodología, el escribir poesía, donde requiere crear una atmósfera, después una imagen, crear el asombro, y todo un proceso que no es pues como la metodología de una novela, una narrativa. Acá tiene que haber economía de palabras, pero esa economía de palabras tiene que ser de una forma inspirada, pero que nazca del alma, pero que también tenga impacto. O sea, tiene que haber sentimiento, pero no es suficiente que se escriba una poesía con sentimiento. Tiene que haber retórica, tiene que haber ese impacto para que la poesía sea pues atractiva, ¿no? Y no es así como la narrativa donde hay pues la introducción, donde hay una expansión, un despliegue, mejor dicho, de la narración. O sea, pero no, la poesía tiene que ser consensuada, inclusive hay que esperar un tiempo para que después hacer una revisión y así.
Entonces, yo pienso que para mí no es fácil escribir poesía, buena poesía, porque a mí me han tomado a veces meses o hasta años escribir un poemario entero y dejarlo ya listo, ¿no? Me refiero cuando un poemario completo, un poemario de por lo menos 40, 50 poemas, ¿no? De eso estoy hablando. Bien, bien, ¿no? Esa es tu apreciación, ¿no? Acerca de la poesía. Y bueno, tienes toda la razón. Es más, el término poeta, ¿no? Viene tiene su origen ¿no? Su significado de origen, que el poeta es el creador, el que hace, el que hace dar a luz, ¿no? El que crea, el que inventa, ¿no? Esa es la palabra inicial de poeta, ¿no? Entonces, creo yo, en conclusión, todos son poetas, ¿no? Porque son creadores de literatura. Bien, cuando escribes, ¿piensas en el lector? Sí, pienso, porque justamente tiene que haber esa conexión, el efecto justamente que va a recibir el lector, pero un determinado lector, porque como tú sabrás, hay personas que prefieren cierta literatura, por ejemplo, gótica, existencialista, erótica, qué sé yo. Entonces uno tiene que marcarse al inicio a quién tiene que dirigir esa obra, ¿no? Si es un poemario erótico, obviamente que pues va a ser un público adulto. Si es una poesía amorosa, es más genérico. Entonces, yo pienso que la poesía, si es que está encaminado en un solo rumbo, tiene que saber hacia qué público objetivo se va a dirigir. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de la poesía actual? ¿Qué crees que la poesía actual ha evolucionado a diferencia de las anteriores? Porque algunos piensan de que hoy por hoy no hay poesía como las generaciones anteriores, ¿no? Generaciones de Vallejo, Neruda, Benedetti, ¿no? ¿Qué opinas tú de la poesía actual? ¿No? ¿Está evolucionando como tal o se ha detenido en el tiempo? ¿Qué opinas tú, Alfredo? Sí, buena pregunta. Sí, yo he analizado también ese cambio, esa diferenciación, digámoslo así, de la poesía clásica o la poesía, ¿no? del siglo pasado con esta generación actual de poetas, ¿no? Y yo pienso que la poesía ya no está mucho enmarcado tampoco al amor, al desamor, sino a temas abstractos. O sea, yo pienso que ha evolucionado en cuanto a otras temáticas menos románticas, digámoslo así, ¿no? Menos románticas y son más abstractas. Eso es lo que yo he percibido en la poesía, ¿no? Y eso se ve más en la poesía española, en la poesía argentina, que justamente he visto que ya no es tanto el amor, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, ha evolucionado, ¿no? Y también ahora se usa terminologías relacionadas a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, Esther Villafuerte tiene un poemario, poemas en modo de avión, que combina la tecnología, la terminología aeronáutica con la poesía. Es muy interesante. Entonces, en esta época, pues que estamos con la inteligencia artificial, con todos esos elementos, yo que soy ingeniero, por ejemplo, la química, la física, y todo ese mundo, entonces yo pienso que es muy interesante, y hay poetas de otros lares que sí están usando esa temática, ¿no? Ya no es tanto la poesía romántica que yo lo percibí en el colegio, ¿no? Con Becker. Claro, es una poesía muy, muy bella, pero yo lo considero más para temas pedagógicos. O sea, es un referente para justamente los que estamos inmersos en la poesía, pero
pero la poesía tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, así como todas las carreras, que siempre lo digo en los recitales de poesía, todas las carreras están evolucionando. ¿Y por qué no la poesía? ¿Por qué no el arte evoluciona? ¿Por qué no la literatura? Obviamente que sí. Todas las carreras evolucionan. Uh-huh. Bien, perfecto, perfecto. Hablemos de tus libros. ¿Cómo nace tu libro Gotas de Vida, 2001? ¿No? Si no me equivoco. Gotas de Vida, 2001. ¿Cómo nace este libro? ¿Y a qué se debe el título de Gotas de Vida? ¿Por qué elegiste ese título? Cuéntanos de tu libro, de este libro, Gotas de Vida, Alfredo. ¿Cómo no? Gotas de Vida lo titulé porque justamente cada gota es un sentir de todas las vivencias que yo tuve hasta ese entonces, ¿no? O la percepción que yo tuve de todos los hechos que yo había conocido a través de las clases y todo eso, ¿no? De la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, inclusive ahí hay un poema de temor, de asombro del SIDA. Tú sabes que el SIDA más o menos surgió, creo, me parece que los años 80, entre los 80 y 90, ¿no? Hay un poema que así como un asombro hacia el holocausto nazi, también hay un poema del SIDA. Entonces, toda esa época, estamos hablando más o menos de 10 años, es una gota de vida. Muchos de acá, de esta generación, no saben lo que es el SIDA. Entonces, el SIDA fue justamente en esa época, que fue pues una enfermedad muy, muy dañina y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me impactó y justamente pues escribí también. Entonces, por eso que se titula Gotas de Vida. Esta fue un poemario donde lo financié con recursos propios, pero fue justamente el primer salto que yo di. En ese entonces, los medios de difusión estaban, pues, eran primigenios, el internet recién estaba surgiendo acá en Perú, y las redes no existían, no existía Facebook, no existían las redes, las páginas eran blogs, y me acuerdo que había una amiga que también me ayudó a hacer una página o un blog, donde gracias a ella divulgué mis poemas. Ella me lo transcribió a ese blog, más o menos 15 poemas, más o menos los que ella podía, y de esa forma me di a conocer. Pero también me conocieron muchos poetas de Puerto Rico, de Argentina, de España, me acuerdo, y fue mi primera incursión con esos poetas. Inclusive vinieron varios acá, vinieron en ese entonces, o sea, el año 2002, 2003 vinieron acá varios poetas. O sea, conocí en esa época a otros poetas que son distintos, ¿no? No son los de ahora, eran otros poetas de esa época, pues. Bien, acá Fred Sagastume dice: encontré en la dimensión de la noche y en la persistencia del tiempo una poesía bien lograda, bien pulida, donde logra involucrar al lector con sus finas metáforas. No, eso es lo que dice Fred Sagastume. Gracias, Fred. Bien, ahora háblanos sobre tu libro, La Dimensión de la Noche, que publicaste en el 2023, acá de acuerdo a tu biografía, La Dimensión de la Noche. ¿Por qué el título? ¿Cómo nace este libro? Cuéntanos respecto a ese libro, Alfredo. Sí, este libro justamente lo titulé porque a mí la noche es un espacio de horas donde uno puede inspirarse. Es un tiempo donde es totalmente opuesto al día, donde la persona está totalmente en caos, bullicio, está en el trajín, pero no, la noche viene a ser como un momento especial donde
morimos prácticamente 8 horas y despertamos. Todos los días morimos 8 horas y despertamos. Pero en ese lapso, justamente el ser es donde más se inspira. Así como muchos poetas que me han comentado se inspiran más en la noche. Entonces, justamente a raíz de eso le puse la dimensión, porque la dimensión es para darle énfasis de que es pues como un lado totalmente distinto a lo natural, ¿no? Como darle un énfasis surreal, ¿no? Y así, por eso lo titulé, que es un poema místico, erógeno, es como una oda a la noche, pero también es un poemario donde se ve también la crudeza, la pobreza, la miseria, que se ve en las noches, ¿no? Del indigente, por ejemplo, que percibe que sufre la humedad en pleno invierno, en plena noche, ¿no? Entonces es también un poemario donde se ve varios sentires en un solo poemario. Este poemario sí está, no es un compendio así como este de acá de Gotas de Vida. El poemario sí está unificado en un solo rumbo, es un solo, así como la persistencia del tiempo, es un solo tema. Estos dos tienen una sola temática y está enfocado en cada uno, por ejemplo, en la noche, y esta acá está enfocado en el tiempo, ¿no? En la vida, en la muerte. Bien, ya. Ahora háblanos acerca de tu libro La persistencia del tiempo, publicado en 2024. ¿Por qué el título y no y cómo nace este libro, no? Ya lo has publicado casi seguido, ¿no? Luego de Emisión de la Noche, después de la Persistencia del Tiempo, en 2024, a diferencia de Gotas de Vida, que lo publicaste en 2001 y que, bueno, pasaron varios años para que vuelvas a publicar La Emisión de la Noche, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace La Persistencia del Tiempo? ¿Ya habías escrito ya antes esto, ya tenías escrito y tomaste la decisión de publicar en 2024? ¿O cómo nace este libro, La Persistencia del Tiempo, Alfredo? Sí, buena pregunta. De Gotas de Vida pasó más o menos 20 años que yo publiqué el segundo, que fue Dimensión de la Noche. Pues justamente el motivo fue porque yo estuve abocado a mi familia, sí, prácticamente perdí la conexión con la poesía momentáneamente, o digámosle así, por motivo de que yo me dediqué pues, justamente a mi carrera de la ingeniería, ¿no? Como menciono, yo soy ingeniero, entonces yo me aboqué varios años, después me mudé, y así varias circunstancias que permitieron que se demore la publicación de este segundo poemario. Pero todos estos poemas de la Dimensión de la Noche, yo los fui escribiendo a lo largo de esos más o menos 20 años. Es decir, este poemario es una recopilación de poemas que más me duró. Después de ahí vino La Persistencia del Tiempo, que prácticamente me nació muy rápido a raíz de que he visto a muchas personas morir. Yo ya he conocido de mi ambiente de trabajo, el vecino que ya no está, es decir, ese hecho obviamente que me animó a escribir La Persistencia del Tiempo. No fue tanto del COVID, no, porque obviamente el COVID es una epidemia pasajera, bueno, que ya se superó, pero la muerte sí es permanente. Vemos a un vecino, a un amigo, a un familiar que muere, entonces eso me animó a escribir este poemario, La Persistencia del Tiempo, que fue rápido porque obviamente que el impacto que a mí me causó pues, fue inmediato, ¿no? Entonces no me esforcé mucho en inspirarme. A mí me salió este poemario, que no requirió mucho tiempo, ¿no? Entonces lo publiqué justamente seguido del año de 2023, de la Dimensión de la Noche, salió Persistencia del Tiempo, el año 2024. Es un libro que habla del tiempo, pero que salió en corto tiempo, ¿no? Es una ¿no? Así es. Es una metáfora. Sobre este libro, La Persistencia del Tiempo,
ya que tú hablas del tema del existencialismo, sobre este libro también tuvo que ver, quizás, o de repente me equivoco, pues, la lectura, por ejemplo, a escritores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, ¿no? Que ellos hablaban del existencialismo en sus obras o no tiene nada que ver con sus autores y simplemente tú mismo descubriste tu propia temática existencialista en tu libro. Sí, no me basé mucho en esos escritores, Jean-Paul Sartre. Más que todo, yo me inspiré, o no inspiré, sino me refiero a seguir el mismo ejemplo de Julio Garrido Malaver, donde su poesía es existencial, pero es más de su vida por la costa, porque él fue trujillano, sus sentires, de todo, todas sus vivencias, la injusticia también, porque él también estuvo inmerso en la política, la injusticia, y fue muy interesante, pero a diferencia de este poeta, este poemario es más desgarrador, digámosle así, porque utiliza un lenguaje muy como determinante y muy directo acerca de la vida y de la muerte, del inicio y del final, ¿no? Que justamente el personaje principal es el reloj que constantemente nos está controlando. Es decir, es una temática que yo mismo he creado, que no tiene nada que ver con, digámosle así, con Jean-Paul Sartre, ¿no? Bien, bien. De esos 3 libros publicados que ya tienes hasta el momento, ¿cuál de esos libros te ha dado mayor satisfacción hasta el momento? Pues los dos últimos me ha dado la satisfacción, porque este poemario prácticamente ha sido el renacer, o mejor dicho, claro, el renacer de mi ímpetu poético, pero este de acá ha sido mi trabajo, donde justamente me he dado a conocer en España, donde justamente el prólogo ha escrito una poeta muy prolífica, que le agradezco, Mónica Picorel, que ha escrito el prólogo. Y el reverso está justamente Antonio Orihuela y Edixo Rosales, que son también español y venezolano, que han contribuido a un comentario. Entonces, este poemario también me he dado a conocer a nivel internacional, porque justamente la temática ya es madura, a comparación de Gotas de Vida, donde mi poética era leve, digámoslo así, ¿no? Era una poética angelical, como una protesta, como un asombro, ¿no? Hacia todos los hechos ocurridos entre 1980, ¿no? Y mucho antes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y todo eso. En cambio, este poemario sí es un poemario maduro, donde yo uso otra terminología, uso más énfasis de figuras retóricas, una metáfora más honda, y esa es la diferencia justamente, ¿no? En estos poemarios del primero, el segundo, el tercero. Bien, bien, bien. Ya tenemos ya un conocimiento, ¿no? De acerca de tus 3 libros, de tus 3 obras ya publicados hasta el momento. Bien, ¿cómo escribe Alfredo en este caso? Julio Cortázar decía de que él no era un escritor profesional, no era un escritor que escribía cuando se le presentaba la inspiración. Perdón, no te entendí la pregunta. No, te mencionaba de que Julio Cortázar decía de que él no era un escritor profesional o un escritor disciplinado. Él escribía cuando la inspiración se le presentaba en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo escribe Alfredo? ¿Se considera un escritor disciplinado a tiempo completo o escribe cuando se le presenta la inspiración? Se ha entrecortado tu audio. Te mencionaba, ¿cómo escribes tú, Alfredo? ¿Eres un escritor disciplinado o eres un escritor que escribe cuando se te presenta la inspiración?
como decía Cortázar, que él escribía cuando se le presentaba la inspiración, ya sea en el café, ya sea en el bus, ¿no? ¿Cómo es en tu caso, Alfredo? Ah, ya, ok. Perfecto. Eso me ha animado a escribir, o sea, tiene que ocurrir eso, pero personas que yo he conocido, personas cercanas, puede ser de mi trabajo, un vecino, qué sé yo, un amigo, un familiar. Entonces, en este caso sí me ha inspirado, ¿no? Entonces yo pienso que en mi caso tengo que tener un elemento que me inspire, que me dé esa No vaya la señal. Bien. Esperamos que retorne nuevamente. Se le haya la señal a nuestro invitado, Pedro Orihuela. Está explicándonos sobre de si eran pues un escritor disciplinado, ¿no? Porque Julio Cortázar mencionaba en una de sus entrevistas de que él no era un escritor profesional, no era un escritor disciplinado a tiempo completo, ¿no? Porque era un escritor que escribía pues cuando se le presentaba la inspiración en cualquier momento. Entonces, eso era la pregunta que se le hizo pues a Alfredo Orihuela, en la cual pues la señal nuevamente, hemos perdido la señal con nuestro invitado. Luego de este tipo de cosas suele pasar, no suele suceder cuando las entrevistas son vía online, ¿no? vía virtual. Queremos concluir con la entrevista, ¿no? Que es, ¿no? Como tal, a pesar pues a pesar de las fallas tecnológicas, esperemos que regrese nuevamente Alfredo. Bien, está nuevamente Alfredo aquí. Adelante, Alfredo, con tu explicación. La pregunta era de que Julio Cortázar decía que no era un escritor profesional, un escritor disciplinado, porque escribía cuando se le presentaba la inspiración en cualquier momento, ya sea en el café, ya sea en el metro. ¿Cómo te consideras tú, Alfredo? ¿Eres también un escritor disciplinado a tiempo completo o escribes tú cuando también se te presenta la inspiración? ¿Cómo es en tu caso, Alfredo? Eso era la pregunta que se te había hecho. Perfecto, sí, ahora sí entendí tu pregunta. Bueno, yo soy un escritor espontáneo, donde yo, si es que me apetece un tema, yo escribo. No soy una persona que está ya programada de escribir para el próximo año, digámosle así, 4 libros, no. Si es que a mí me apetece, yo lo escribo, y la temática también que yo deseo, y obviamente que, como mencioné, dirigirme a un público objetivo, ese es mi método de trabajo en el campo de la poesía. Yo soy, mi especialidad, digámoslo así, es la poesía. Yo no soy de escribir novelas, pienso, ¿no? Entonces, esa es mi especialidad. Pero lo que me apetece es una temática que me llama la atención. Entonces yo escribo en esa temática innovadora, que puede ser gótica, por ejemplo, no puede ser gótica. Entonces me empapo de esa temática, pero tiene que haber pues un elemento que espontáneo, no me rijo a las normas ni al estilo ni de cualquier poeta, simplemente yo escribo porque deseo, ¿no?
Y ese es mi sentir, pues, ¿no? Porque, como menciono, ¿no? Parte de mi tiempo también no está dedicado a la poesía, ¿no? Yo me dedico a los sistemas, a los cables, a la página web, a la base de datos. O sea, yo me dedico a esa área, ¿no? Pero si no fuera así, yo sería distinto, obviamente que sería distinto, de repente me dedicaría de lleno a la poesía, a la literatura, ¿no? Así como un escritor que se dedica de lleno, pero no, a mí me nace porque justamente hay poetas y artistas que llevan eso en la sangre, o sea, pero lo descubren después, se dan cuenta que eso está en su sentir, en los huesos, en la sangre, ¿no? En su alma está la parte artística. Entonces, es así como te menciona, querido Jonathan. Moisés Castillo Florian dice, excelente iniciativa, felicitaciones Alfredo Orihuela, menciona ahí en el comentario. Gracias. Cuéntanos cómo nace este movimiento, círculo de dimensión poética. ¿Qué expectativas y qué experiencias te está dejando ser promotor y difusor de este círculo, ¿no? Este movimiento llamado Dimensión Poética, donde has creado eventos recitales, donde has tenido la presencia de autores nacionales e internacionales. Cuéntanos esta experiencia, Alfredo. ¿Cómo nace este círculo, este movimiento de Dimensión Poética? El movimiento o círculo de poesía Dimensión Poética justamente nació para unificar e invitar a poetas de varias nacionalidades, ¿no? Sobre todo de habla hispana. Pero más o menos se creó esta plataforma hace como 3, 4 años, pero justamente estaba inactiva porque justamente no se desarrollaban recitales virtuales. Pero este año, justamente a sugerencia de varios poetas, yo emprendí pues a realizar recitales de poesía internacionales, pero también recitales presenciales, que este año 2024 se han realizado uno en Arequipa y 3 en Lima, presenciales, porque justamente para que participen también poetas de esos lares, ¿no? De Arequipa, de Lima. Tú también estuviste invitado y gracias por participar en el primero, que fue, me parece que a comienzos de febrero, el recital presencial, ¿no? Y también uno virtual. Entonces, justamente a sugerencia de varios poetas, como menciono, ya se puso en práctica que tenía que ser más activa la plataforma o el círculo de poesía, ¿no? De Dimensión Poética. Por eso que se desarrolló todos estos recitales internacionales, y estoy muy orgulloso y es un honor para mí haber invitado a poetas de varias nacionalidades, inclusive de Grecia, de Puerto Rico, de España, de Argentina, de Colombia, y para que la voz, justamente, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De que la voz se dé a conocer, la voz poética se dé a conocer. La voz poética no tiene que estar acá solamente en el libro, la voz tiene que escucharse. ¿De qué sirve de que el poemario esté acá escrito con destreza si es que no lo vamos a escuchar? Entonces, nosotros conocemos la poética justamente de todos esos poetas que están en otros lares a través justamente de la red, ¿no? De la red de Dimensión Poética y otras plataformas, inclusive otros círculos, grupos de poesía. Bien. ¿Tienes alguna cita o frase de un autor que siempre te acompaña hasta hoy en día y que te haya cautivado mucho? Pues a mí también me ha impactado o me ha la parte psicológica, que justamente hay escritores o psicólogos que están relacionados justamente al arte, ¿no? Por ejemplo, pues es Carlos Jung, donde dice
Quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Es por eso justamente la esencia de la poesía, ¿no? Donde justamente el yo poético tiene que mostrarse, ¿no? Por eso que Jung, con esta frase interesante, da a conocer que el arte tiene que manifestarse de esa forma, ¿no? Pero él lo habla en forma genérica, en forma general, mejor dicho, claro, en forma general, pero también esta frase se aplica al arte, ¿no? Donde justamente el arte se aflora de la parte intrínseca del ser humano, que justamente es donde es un despertar, pues, ¿no? Como menciona, ¿no? Repito, quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Es una frase muy potente, muy fuerte, que justamente me gusta, ¿no? De Jung. Bien, dice Fred Sagastume, yo también escribo en mi propio tiempo nocturno, no soy muy disciplinado. Percy JJ dice, cuando caiga la tarde, espera mi visita, pues veo que la noche es quien mejor cubre los secretos. Fred Sagastume nuevamente dice, para Dimensión Poética, excelente plataforma. Y Moisés Castillo Florial dice, excelente labor de esta tribuna literaria. Mi otra pregunta, Alfredo. Jorge Luis Borges tiene la obsesión en la literatura con el tiempo, el espejismo, los laberintos. Eh, Octavio Paz tuvo la obsesión en la literatura con la otredad, igual con los laberintos y también con el tiempo. Alfredo Orihuela tiene alguna obsesión en la literatura. La literatura. Una obsesión es de que la literatura sea digamos, un campo o digámoslo así, una fortaleza del ser humano. Pienso que la literatura debe ser una fortaleza del ser humano. Y a eso voy, de que la literatura debe sobresalir y tiene que complementar justamente y no desaparecer o no minimizarse, porque justamente esta época de la modernidad, de la tecnología y todo, no debe opacar la literatura. En algunos países, inclusive en Perú, se lee poco. Entonces, ese es mi afán. Por eso que yo he creado este círculo para divulgar a los jóvenes, a todas las personas, que justamente no debe desaparecer la literatura, ¿no? Y la poesía, ¿no? Y en general el arte, ¿no? El arte, porque el círculo no es solamente de poesía, sino también de arte. Sí, claro. La pregunta era de que Borges tiene la literatura, Borges tiene la obsesión con el tiempo. Alfredo Orihuela, ¿qué tiene la obsesión en la literatura? ¿Qué obsesión tiene la literatura? Ya. Perfecto, no te entendí bien la pregunta. Pues la obsesión del tiempo también, del tiempo, yo estoy enfocado justamente a aprovechar todas las virtudes que tengo, para justamente volcar todo ese conocimiento, ese arte, antes pues del final, ¿no? Antes del final, esa es mi obsesión, porque yo, como varios, yo no soy una persona joven, yo no tengo 20 años, ¿no? Entonces, estamos a la expectativa, ¿no? Nadie sabe, ¿no? A qué hora va a ser nuestro final. Entonces, esa es mi preocupación, mi obsesión. Uh-huh. Bien, perfecto. Al momento tú de escribir tus libros, ¿cuál es el que te ha costado más tiempo, te ha tomado más tiempo? ¿Elegir el título o crear tu poemario? Porque los títulos de tus libros también nos llama mucho la atención, ¿no? La dimensión de la noche, la persistencia del tiempo, gotas de vida, ¿no? Hay autores que dicen que le cuesta mucho elegir el título. Y hay autores que dicen que no, que ellos eligen, no le cuesta mucho, lo que le cuesta mucho es escribir el contenido. ¿Cómo es en tu caso, Alfredo? ¿Cuál te toma más tiempo, el título o el contenido? ¿Cómo es en tu caso? En mi caso demora más, bueno, para mi caso es el contenido, pues el contenido es
porque no es un poema, son 40 poemas, 50 poemas, a veces hasta 60. Pero obviamente que el primer paso, en mi caso, en mi metodología, es definir el título, o sea, el tema y el público objetivo, como mencioné antes, ¿no? Entonces, después de eso ya todo se vuelca, todos los poemas dedicados a ese objetivo, a esa temática. Entonces, para mí es más fácil definir el título, porque es el primer paso para mí, la temática y el título, y después ya demora obviamente pues meses o años, qué sé yo, escribir poesía, porque como mencioné no es fácil escribir buena poesía, ¿no? Entonces tiene que ser, sobre todo una poesía madura y enfocado a un solo objetivo, no a una sola temática, un solo rumbo. Entonces a mí me demora escribir, y como mencioné, yo no soy un escritor que se dedica las 24 horas a la escritura. No. Como digo, que creo que en mi caso es algo sui generis, porque muchos me han dicho, pero ¿en qué momento tú escribes? Porque justamente las 8 horas diarias, de lunes a viernes, yo me dedico a lo que es la ingeniería. Pero yo también en la noche, justamente como estas horas o más tarde, o los fines de semana, yo me aboco a la poesía, ¿no? A la poesía, a revisar mis poemas, mis proyectos, qué sé yo. Entonces, sí, obviamente que me toma más el contenido, más que el título. El título sí, es más fácil. ¿Cómo se considera Alfredo Orihuela? ¿Se considera creyente, agnóstico o ateo? Yo soy agnóstico. ¿Y cómo se considera en el ámbito político? ¿De derecha, de izquierda, del centro o es un anarquista? No, yo soy moderado. Yo no comparto mucho la poesía, porque pues es un tema, como te diría, muy superficial, digámoslo así. Tampoco estoy ajeno a todo lo que pasa, ¿no? En la parte de mi país y todo eso, pero yo no alabo ni rechazo ni a Dios, ni a religión, ni tampoco a la parte política, porque es un tema mundano, ¿no? Yo como poeta, digámosle así, la parte mundana no me inspira, al contrario, me causa rechazo y todo eso, no, me crea caos, entonces eso no me inspira a mí. Bien, grandes escritoras como Simone de Beauvoir, que ha hecho una buena representación, porque ella se consideraba feminista, ha hecho una buena representación, ¿no?, sobre los derechos de la mujer, o Clorinda Mateo Turner, la escritora peruana, que también a través de sus libros ha hecho valer pues los derechos de la mujer, y escritoras como Clorinda Mateo Turner y Simone de Beauvoir han aportado durante la historia sobre el reconocimiento de derechos de la mujer, ¿no? De esa manera. ¿Qué opinas tú, Alfredo, del feminismo actual? ¿Crees que se está llevando del mismo modo o ya está yendo con una dirección de escándalos y toda esa cosa? ¿O cómo va? ¿Qué opinas del feminismo actual, Alfredo? Pues del feminismo, pues simplemente yo cuando escuché y escucho a las personas que integran grupos feministas a nivel internacional, pues sí, o sea, yo en parte estoy de acuerdo con ellas, porque ellas de repente ven que han sido vulnerados sus derechos, pero lo que yo no contemplo y estoy de acuerdo, pues es la violencia y no, definitivamente hay grupos extremistas, así como en la política, digámoslo así, o en otros grupos, siempre hay extremismo, pero también en estos grupos he visto que hay extremismo, entonces no, eso no debe ocurrir, ¿no? No debe haber una violencia, una separación, y no, yo no estoy de acuerdo definitivamente ahí. No debe haber, porque es como si hubiera pues grupos del machismo. Nosotros sabemos también que el machismo es el abuso de la condición
hacia las mujeres o hacia ciertos roles, qué sé yo. Es lo mismo, es como si hubiera acá un grupo que son machistas. Entonces eso yo lo asocio, pues es como, o sea, es totalmente una idea que no es una idea correcta, o sea, no, definitivamente que no, o también de otros grupos que no menciono porque no debe haber grupos que permitan la disociación, ¿no?, de la sociedad. Esos grupos no deben portarse así. Tiene que haber pues diálogo, pero no deben haber violencia, ¿no? Violencia en las expresiones, ni separatismo, ¿no? Porque a veces dicen el hombre, ¿no? Sin el hombre yo soy suficiente, algo así, ese tipo de frases, ¿no? Entonces, no, pues yo no sé qué tipo de personas están ahí, pero como menciono, ¿no? En todos los grupos, asociaciones hay extremismo, ¿no? Entonces, no, pienso que es el objetivo a veces se desvirtúa en conseguir la justicia, alguna protesta, algún derecho, que es válido. No solamente estos grupos de feministas, sino el grupo de de homosexuales que también, ¿no? Luchan por sus derechos, pero no la violencia en la expresión. No, eso sí, no estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas sobre este fenómeno llamado lenguaje inclusivo? Este lenguaje inclusivo debe ser considerado como tal, debe ser reconocido en la literatura por la Real Academia Española, ¿o crees que no se deba dar este fenómeno llamado lenguaje inclusivo como tal? Yo pienso que sí, yo estoy a favor justamente de la inclusión, de otras formas de pensar, de otros géneros. Sí, yo estoy a favor porque yo tengo una mente abierta. Yo como ya hace tiempo dejé de la creencia católica y todo lo que es la religión y pues yo estoy abierto, ¿no? Pero como menciono, tiene que haber un propósito serio, real, por un derecho objetivo. No puede ser como digámosle así, como algo que no respalda. Me refiero a la justificación, ¿no? Porque yo estoy inmerso en mi trabajo justamente, yo soy ingeniero de una entidad judicial. Entonces, en una entidad judicial hay derechos laborales, de familia, derecho penal y todo. Entonces, yo estoy inmerso mucho, día a día yo veo lo que son ese tipo de derechos. También de las personas vulnerables y todo eso. Entonces, tiene que haber justamente un motivo serio, suficiente para justamente esa inclusión. Esa inclusión sí estoy de acuerdo, porque hay personas, parece que en la realidad no consideran otras personas de otros géneros, de otras etnias, o sea, solamente estaba esa separación, esa disgregación. Entonces, obviamente que no estoy de acuerdo que se haga de esa forma, y sí estoy a favor de la inclusión, y porque justamente pues tiene que abarcar todas las personas que tengan otro pensamiento distinto al que siempre se ha estipulado, ¿no? Entonces estamos pues ya entrando el año 2025, eso se tiene que dejar de lado, la discriminación y todo eso. Por eso que yo abogo a favor del derecho, pero no un derecho informal, extremista, así como el que acabo de mencionar con el feminismo, no. Tiene que ser un derecho formal de que protesten contra algo que realmente está siendo vulnerado, ¿no? Por eso le digo, por eso te menciono que yo sí estoy a favor de eso, pero no de una forma pues extremista o no estoy a favor de eso. ¿Qué libro estás escribiendo en estos momentos, Alfredo? ¿Es de género lírico, de género poético, el libro que estás escribiendo ahora, o no estás escribiendo ningún libro en estos momentos? Perdón, no te escucho bien. ¿Qué libro te encuentras escribiendo en estos momentos? ¿Estás escribiendo algún libro? ¿Algún libro estás escribiendo, Alfredo?
¿Estás escribiendo algún libro? Sí, sí, estoy escribiendo justamente o prácticamente estoy corrigiendo el próximo poemario que pienso publicar si me favorece todos los recursos el año que viene o el año 2026. Es un nuevo poemario que estoy abocado. Ajá. Sí, estoy en un proyecto que ya está casi en un 80%. ¿Qué opinas de la poesía contemporánea juvenil del país, de Perú? ¿Crees que hay poetas con futuro literario en el Perú que van a dar mucho que hablar con el tiempo o no lo crees? Y si así lo crees, ¿puedes mencionar algunos nombres de esos autores jóvenes? ¿Te refieres al poemario No te entiendo. ¿Qué opinas de la literatura, de la poesía juvenil del Perú? ¿Crees que hay en esa literatura juvenil poética, en la poesía juvenil poético, no, en la poesía juvenil, hay futuro literario o no lo crees? Te Y si lo crees, ¿puedes mencionar su nombre? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Se escuchó la pregunta, Alfredo? ¿Se escuchó, no? ¿O no se escuchó la pregunta? Nuevamente, ¿qué opinas de la literatura, de la poesía juvenil contemporáneo? ¿Crees que hay futuro literario hoy por hoy en la literatura juvenil, pues, en la poesía juvenil del Perú? Y nuevamente creo que estamos teniendo problemas con la señal. Esperemos que ¿no? Que vuelva en sí la señal, ¿no? Estos son los problemas de la señal. No sé si se escuchó la pregunta, Alfredo. Parece que no ha llegado la pregunta. Esperemos que esperemos pues que logre restablecerse la conexión. Parece que por la conexión. Bien, sí, es por la conexión. Esperemos que retorne, ¿no? Nuevamente nuestro invitado Alfredo Orihuela, que ya, bueno, estamos llegando a la última secuencia del programa. Ya estamos conociendo mucho sobre este escritor, sobre este poeta, que ha hablado de sus 3 libros que ha publicado hasta estos momentos, ¿no? Gotas de vida en 2021, y La dimensión de la noche 2023, y La persistencia del tiempo 2024, ¿no? Son 3 libros que ya lleva publicando nuestro invitado Alfredo Orihuela Gutiérrez, ¿no? Entonces, ya es un poeta, pues, que está yendo con una buena dirección, ¿no? Con unos buenos trabajos poéticos. Y dirige, pues, un programa que se llama La Dimensión Poética, ¿no? Donde hace eventos poéticos, eventos literarios, y donde invita, pues, a poetas nacionales e internacionales. Bien, acá Juan Luis Espinosa Chinchón dice, ¿no?, que existe alguna diferencia entre poesía y poema. Esperemos, pues, hacerle llegar esta pregunta a nuestro invitado y también nos pueda responder, ¿no? Si hay una diferencia entre poesía y poema, ¿no? Entonces vamos a... Pero bien, antes que quizás retorne Alfredo, si existe alguna diferencia entre poesía y poema, ¿no? Poesía, pues, es una forma más general y poema es una parte más genérica, ¿no? Que la poesía contiene el poema, ¿no?
eh, poesía pues engloba lo que es el poema, ¿no? Por ejemplo, el libro, un libro es un libro de poesías, es un libro de poemas, ¿no? Con poemas que tiene sus estrofas, que tiene sus versos, ¿no? ¿No? Esa es la diferenciación que se puede hacer, ¿no? Poesía contiene el poema, ¿no? Y, ¿no? Poema forma parte de la poesía. Poesía ya es una parte más amplio, ¿no? Bueno, el libro de poesías contiene, ¿no? Una cantidad de poemas, ¿no? Entonces, eso podría ser la diferencia, ¿no? El poesía es todo y el poema es una parte, ¿no? de la poesía. Pero de todas maneras, le haremos llegar esa pregunta a Alfredo Orihuela, ¿no? Que es nuestro invitado de hoy, nuestro invitado nuestro invitado, nuestro entrevistado, ¿no? Esperemos que también nos haga alcanzar alguna opinión suya, ya que él no es un escritor que más está enfocado en la poesía, ¿no? Entonces es también una muy buena pregunta, ¿no? Pues muy buena pregunta como para que nuestro invitado también pues nos responda, ¿no? Ya, entonces esperemos que retorne, ¿no? Para concluir con las últimas preguntas que ya le tenemos a Alfredo, ¿no? Esta falla de la señal, esta falla de suelen pasar, ¿no? Suele suceder estas fallas de internet, fallas de conexión, ¿no? Es lo más usual que hay, ¿no? Pero bueno, esperemos que se vuelva a conectar como para poder ya concluir con la entrevista de nuestro invitado de hoy, que es Alfredo Orihuela Gutiérrez, ¿no? Y bueno, es un poeta pues amante de la poesía, es un poeta también amante de la cultura, como acaba de mencionar, ¿no? Que él dirige pues es un círculo literario que lleva por título la dimensión poética, ¿no? Donde ha organizado varios eventos, ¿no? Varios eventos culturales, recitales, ¿no? Donde nuestro amigo, por ejemplo, Fred Sagastume, que siempre está presente haciendo los comentarios del programa, ha participado, por ejemplo, ¿no? Poetas y varios escritores, poetas que he llegado a entrevistar han participado de estos eventos poéticos, ¿no? De la dimensión poética que dirige acá justamente nuestro invitado Alfredo Orihuela. Entonces, no solamente se dedica a la poesía, también ¿no? Él hace esta difusión cultural, esta difusión literaria, ¿no? Que pocas veces hay estas ventanas, ¿no? Donde se da la oportunidad al artista, al poeta, al escritor, ¿no? Hay pocos espacios como tal, pero bien, ¿no? Ya que nuestro invitado Alfredo Orihuela nos menciona que una de las carreras en la cual él se dedica más, aparte de la poesía, es su carrera de ingeniería, ¿no? O sea, él no solamente se dedica a la ingeniería, también se dedica pues a la poesía y también a este evento, a este proyecto cultural, ¿no? O sea, no deja de lado su pasión por la cultura, por el arte, por la literatura. Esperemos que haga, ¿no? Su retorno. Bueno, lo estamos esperando. Esperemos que retorne Alfredo. No sé qué fallas pues te pueda tener en estos momentos. Desde ya, durante el programa, pues hemos tenido como 3 o 4 fallas, ¿no? Y en este caso, pues esperemos que retorne, esperemos que regrese, la cual estamos pues llevando estaba respondiendo unas buenas preguntas, Alfredo. Esperemos que regrese, que retorne y bien, vamos a darnos unos tiempos más
¿no? Porque de todas formas la entrevista hasta hoy estaba por concluir. Bueno, acá Fred Sagastume dice, hay muchos poetas jóvenes en Perú con mucho talento y son el futuro literario del país. Y ahora con espacios como HAR, en este caso habla pues, el programa HAR y Confidencias en el Tiempo, y la dimensión poética, la poesía de provincia es esencial para darle mayor difusión. Ciertamente lo que dice Fred Sagastume, no, lo que él menciona, ¿no? Bien, bien, nos acaba de escribir Alfredo, que bueno, no se va a poder conectar porque tiene pues fallas en su conexión, y es entendible, es entendible. Pero bien, ya estábamos casi al final de la entrevista, y bueno, nos hubiera gustado que él nos responda a estas últimas preguntas, pero bueno, ya hemos respondido, ¿no? Nos hemos enterado de sus proyectos culturales, de sus libros, ¿no? Y algunas opiniones, ¿no? En la cual cosa que nosotros le preguntamos a nuestros entrevistados. Bien, muchas gracias a todos los que ¿no? nos han podido ver hasta estos momentos. Gracias a todos por haber seguido el programa. Bien, esperemos, bueno, es entendible lo del Alfredo, lo que le ha sucedido con la conexión. Con nosotros será hasta otra oportunidad, ¿no? Hasta otro fin de semana vamos a entrevistar a otro poeta peruano, ¿ya? Y esperemos pues que nos sigan en el programa. Hoy hemos entrevistado al poeta Alfredo Orihuela. Lamentablemente ha tenido fallas en su conexión, y es entendible porque las cosas virtuales, las cosas virtuales suelen pasar y suelen suceder de esta manera. Es entendible, pero lo importante es que ya estábamos por concluir el programa. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Los que desean ver la entrevista también completa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en Harry Confidencias en el Tiempo, y el video también va a estar en nuestra página de Harry Confidencias en el Tiempo, y en nuestra fanpage también de Jonathan Ramírez, ¿no? Entonces, nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, en nuestros canales. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias por haber seguido la entrevista. Y gracias a todos los que nos han escrito, gracias a Fred Sagastume, a Juan Luis Espinosa Chinchón, a Percy JJ, a Moisés Castillo Florián, ¿no? Y a todos los que se han tomado el tiempo de escribirnos. Muchas gracias, y hoy entrevistamos al poeta Alfredo Orihuela, y lamentablemente ha tenido fallas en su conexión, pero ya estábamos finalizando ya el programa. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias por seguir nuestro programa Harry Confidencias en el Tiempo, ¿no? Que es un pequeño espacio que da la oportunidad de que el escritor, el poeta actual, dé a conocer sus trabajos y sus proyectos culturales, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, por ustedes, ¿no? Somos que estamos aquí presentes, y bueno, un abrazo fuerte a todos. Con nosotros será hasta otra oportunidad, y también vamos a agradecer nuevamente la presencia del poeta Alfredo Orihuela, que hemos entrevistado hasta estos momentos. Gracias a todos. No se pierdan nuestra próxima entrevista, que también vamos a entrevistar a un poeta peruano, y la cual ya estos días vamos a saber de qué se trata. Gracias a todos, un abrazo fuerte a todos, que tengan una linda noche.